¿Qué tal, marucheros? Hoy vamos a aprender a hacer bypass password de iPhone 11, XR, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max y algunos S2020. Bien, como ven, ya está muy de moda ahorita hacerles el bypass a los iPhone. Se fijan, acá tenemos uno que trae código, no lo sabemos, pero vamos a hacerle un bypass full señal que necesita ser en password. Si está en password lo podemos dejar con señal. Si no está en password y está en pantalla de hola o en modo hello, sería bypass hello y ahí queda sin señal, pero quedaría funcionando. Son otros pasos, pero ahora vamos a hacer aquí el de bypass password como tal. Bien, la herramienta que vamos a utilizar es esta que se llama un lock tool. Es fácil, se consigue pues, y si la quieres rentar te sale muy barata, 6 horas. Si necesitas rentar aquí conmigo te la puedo rentar también, y si tú ya tienes alguna membresía o algo, pues ya nada más la instalas y sigues el procedimiento. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Pues obviamente el iPhone bloqueado, está por aquí. Vamos a necesitar otra herramientita que está aquí, que se llama V4 Pico o Pico Ultra. Antes utilizaba la Pico 2, necesitaba un poquito más de cosillas, pero me gusta más esta porque es automática. En cuanto la ponemos, presionamos un botón y el equipo se va a DFU. Los enlaces de descarga se los voy a dejar por ahí en los comentarios, está muy fácil. Vamos a bajar algunos RAM disk y vamos a bajar también, si quieren actualizar el dispositivo y no perder los datos o dejarlo en la última versión, ocuparíamos la de 3U Tools. Está muy fácil, sale, aquí sigan los pasos y van a ver. Bien, nosotros vamos a ir aquí a la pestaña de Apple, pero sin antes, voy a ver si pueden leer lo que está aquí. Ya es iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2020, XS, XR, XS Max, iPad Air 3, Mini Quinta, iPad 8 y iPad 9. Bien, todas esas son las que están disponibles para que les hagas el bypass. Nosotros vamos entonces aquí a la pestaña de Apple, ahí nos da unas cosas de que tienes que ser el dueño original. Claro, nosotros somos el dueño original, nada más se nos olvidó la contraseña y la vamos a volver a dar. Y aquí vamos a seleccionar nuestro modelo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Primero vamos a apagar el iPhone y lo vamos a meter en modo recovery. Esto nada más es para saber qué sistema operativo trae. Yo que les recomiendo que actualicen con la aplicación de 3U Tools para que quede no en la última, pero en una de las versiones soportadas. Generalmente yo, por ejemplo, tenía algunos equipos de hueso que estuve tratando de hacerlos funcionar y traía una versión muy vieja, pero le ponía recuperar datos o no borrar datos pues como tal, o sea, flashear pero sin borrar datos, y me guardaba el token. Lo que necesita la aplicación es como tal el token password, que es el backup pues que le hace al equipo. ¿Cómo entramos a modo recovery? Volumen abajo y encendido mientras conectamos el cable USB. Híjoles, a ver, ahí va. Ahorita va a entrar en modo recovery. Listo, se fijan, ya entró en modo recovery. Lo voy a poner aquí abajo, se alcanza a ver. Ok, y aquí hay una opción que nos marca, voy a bajar un poquito la luz. Okay. Hay una opción que nos marca leer iOS. Se fijan, lo estoy conectando con el USB normal, el clásico cable blanco. Listo, va a estar ahí leyendo un poquito, va a cargar. Y si se fijan, acá nos marca que hay una versión de iOS 26.6. Aquí dice que es un iPhone 11, entre otras cosas. Entonces nosotros vamos a ir aquí y vamos a seleccionar iPhone 11, y aquí en OS vamos a seleccionar el 26.6. Esto se llena hasta que tú seleccionas la opción que dice seleccionar RAM disk, y les recomiendo hacer alguna en escritorio o en algún lado que sea para puro RAM disk. El RAM disk lo van a bajar directamente de la página oficial file.unlocktool.net, también se los voy a dejar ahí abajo, y aquí viene la opción de RAM disk A12 A13 y ustedes seleccionan la que necesitan.
Nosotros en nuestro caso pues fuimos a iPhone 11. Seleccionamos un iPhone 11. Y aquí vamos a buscar el que es de nuestro sistema operativo. Trae iOS 16, 17, 20 y tantos. Se fijan, yo bajé el 26.6 y es el que yo guardé aquí en la carpetita. Bien, aquí ya podemos desconectar el dispositivo. Lo voy a apagar y lo ven hacia abajo. Y ahora sí vamos a conectar la V4 Pico Ultra, que es la verdad la mejor que he probado hasta ahorita. Yo con esta bastante le batallé. Con la Pico 2 le batallé bastante porque tienes que poner el DFU y te llevas un poco más de tiempo, y esta trae prácticamente es automático, entonces no le vas a batallar en nada. Bien, si se fijan, ahí va a prender, pero cuando yo presione el botón de Start lo va a mandar a DFU en automático, sin yo hacer ningún movimiento ni nada. Ahí ya está en modo DFU, lo voy a poner aquí para que lo vean. Y aquí lo vamos a poner en boot RAM disk. Listo, ahora sí lo agarró. Vamos a poner un poquito de atención a lo que le va a pasar al iPhone. Ahorita ven, acá ya agarró. No se asusten, a veces pasa y a veces cuestión de drivers, no pasa nada. A veces en el Device Manager, si les llegara a pasar en Device Manager, nada más hay que cambiar el de DFU al siguiente de DFU. Ahorita ponemos un poquito de atención a lo que va a pasar acá. Si se fijan, el iPhone 11 ya está cargando un poquito. Enviando RAM disks, espero por favor. Listo, ya ven, empezó a trabajar un poquito esto. Listo, ahí ya está disponible el dispositivo para seguir trabajando. Nosotros vamos a ir a esta parte donde nos dice Backup Passcode. Le damos clic. Se fijan, a ver, me salió un error. No sé si le presioné 2 veces. Voy a volver a presionar. Como que le presioné 2 veces. O a lo mejor hizo el backup. No sé si lo hizo antes o le presioné 2 veces. Bien, aquí en Backup Passcode les va a salir aquí el código está en tal lado, ¿no? O sea, si ustedes le presionan los va a mandar, pero aquí ya les va a aparecer en verde. Ustedes a mí me apareció en rojo posiblemente porque le presioné 2 veces, pero no se preocupen, ok. Ustedes ahí les tienen que aparecer verde y hace una mini copia del passcode, pues, que necesitamos la activación. Una vez que hayamos hecho ese Backup Passcode, como nosotros lo teníamos en código, nos vamos a ir a donde dice Factory Reset. Le damos a Factory Reset y va a empezar a borrar todo. Aquí va a iniciar el dispositivo y va a tardar un ratillo. Eso los voy a dejar en cámara rápida también para que no pierdan tanto tiempo en ver este video. Listo, ya inició. Si se fijan, jamás desconecté. Esto es lo que me gusta, que no lo desconecto para nada. Y vamos a darle otra vez en Start y nos va a mandar a DFU en automático.
Listo, ya está en DFU y otra vez nos vamos a donde dice Boot RAM Disk. Acuérdense que se tarda un poquito, eso los dejo si quieren en cámara rápida o ustedes le adelantan. Aquí lo que les decía del controlador, le damos en actualizar controlador, buscar controladores, elegir una lista y casi siempre se pone solo el de arriba, nosotros necesitamos este de aquí abajo. Ahora sí, vamos a Boot RAM Disk, ahora sí lo voy a reconocer. Ahí ya lo reconoció, ahora sí ya. Listo, aquí ya nos dejó. Ahora sí, nosotros vamos a ir a la opción que dice Restore Backup. Lo voy a quitar un poquito de luz para que alcance a ver dónde presiono. Aquí dice Restore Backup. Y ahí ya nos aparece que está encontrando. Ven que sí le presioné 2 veces sin querer. Pero bueno, esta es la primera, les va a aparecer ahí verde. Va a restaurar el lockdown. Vamos a prenderle para que alcancen a ver cómo trabaja esto. Ahora sí, mejor así, para que alcancen a ver. Lo que les decía, que si agarran alguno que no tenga código, pero pueden hacerle bypass hello, Face ID más cámara, ya funciona. Sale, acá está restaurando nuestra información, que fue la que sacamos del passcode. Y ahorita solito nos va a iniciar el dispositivo. Listo, aquí ya va a iniciar el dispositivo. Si se fijan, ya está listo para trabajar. Deja que cargue un poquitillo. Vamos a dejarlo cargar poquito. Perdón, va poniéndole un chip. Aquí ya le pusimos un chip, si no recuerdo era ese. Y aquí vamos a ver que va a levantar señal. Listo, vamos a hacer una prueba de llamado. Chiles AT&T, no, la bocina se oye bien fea. Bien, si se fijan, aquí ya está todo. Vamos a ver qué información nos da. Ok, ahí está. Muy bien, pues este ya quedó listo su bypass password. Espero que les haya funcionado y que les haya servido. Si ustedes necesitan rentar la herramienta, sin problema yo les puedo rentar la herramienta o darles un código de acceso para que ustedes hagan eso. La herramienta esta ya la pueden pedir también. Si la necesitan me dicen, con gusto les paso contacto donde conseguirla. Y si ustedes tienen la otra, nada más recuerden
hacer bien los pasos para entrar en modo BFU. A mí no me gustó porque me quitaba bastante tiempo. Y esta pues ya, si fijan, el bypass lo hicimos en menos de 10 minutos y ya quedó funcionando. Bien, pues espero que les haya servido bastante este tutorial rápido. Nos estamos viendo, marucheros. Gracias.